Muchas gracias, Cristino. A continuación, vamos a dejar, como dije al principio, el debate para el final, para que sea conjunto. Va a intervenir Amparo Pernici, a quien... Amparo, no tengo más remedio que rogarte que me disculpes, porque voy a tener que ausentarme. No obstante, me voy a perder tu remedio. No obstante, Ana, lo que importa, te haces cargo luego de la moderación del debate. Pues muy bien, pues nada más. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes ya, ¿no? A todos y a todas. Muchas gracias al CICODE por invitar al Observatorio Multinacionales de América Latina a que cuente su experiencia y a compartirla con vosotros y vosotras. Y bueno, nosotros habíamos consensuado un poco los temas que íbamos a tratar. Voy a intentar ser como muy directa. Incluso me voy a atrever a ser lo poquito provocadora que puedo llegar a ser, ¿no? O sea que este trabajo de generar conciencia crítica a nosotros nos parece una cosa muy importante y, bueno, dentro de el trabajo que hacemos algunas ONG, este trabajo de confrontación con muchas cosas, creemos que nuestro papel viene a ser justamente ese, ¿no? Provocar, mover conciencia y de momento, como tenemos muy poquito tiempo y no podemos formar parte de un proceso con vosotros, desgraciadamente, pues movilizar esa conciencia que os provoque reflexión, que luego seguro que tenéis oportunidad de trabajarla en los talleres con una gente estupenda que va a trabajar con vosotros esta tarde, ¿no? Yo pertenezco a una organización que se llama Paz con Dignidad y una de sus patas es el Observatorio Multinacionales en América Latina, el OMAL. Habíamos estructurado un poquito esta ponencia, como os decía. Primero, comentaros un poco qué está pasando con la cooperación al desarrollo, qué pasa con eso que nosotros llamamos el desmantelamiento de la política pública de la cooperación para el desarrollo, cómo las organizaciones, las ONG, están trabajando en Andalucía esta cosa de la educación para el desarrollo, y luego, pues, la educación para el desarrollo como concepto, cómo manejamos ese concepto en Paz con Dignidad y en el observatorio, ¿no? Como práctica, que es lo que más conocemos, como es natural. Y vamos al meollo de la cuestión y vamos derechos al grano, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Esa es la gráfica que pertenece a ese estudio que os han presentado antes, del que yo coordiné, que tenéis por ahí fuera para poder recogerlo, en el que estudiamos cuál había sido la evolución de la AOD, de la ayuda oficial al desarrollo, en los últimos años. Como veis, la progresión no fue mal la cosa en ese objetivo de conseguir el 0,7, que potenció, la verdad, con bastante fuerza el gobierno de Zapatero, hay que decirlo porque es cierto, y que en una progresión desde el 2006 hasta el 2009, hasta el 2008, ¿no? Tuvimos ahí como la esperanza de que en el 2012 quizá se pudiera alcanzar el tema del 0,7, por lo menos íbamos a estar cerca, porque íbamos como muy rápido en esos años, ¿no? Vaya, se cruzó por en medio la crisis y la cosa empezó a fallar. Triste labor la que hemos hecho las organizaciones no gubernamentales que nos dedicamos a la educación para el desarrollo, si esa bajada en picado en 4 años ha provocado una movilización social mínima y ha tenido un coste político mínimo, ¿no? A nosotros nos parece que eso ha sido tremendamente triste. Daos cuenta, bueno, vamos a examinar un poquito nada más, ¿no? En el 2009 estamos en el 0,46 de la renta nacional bruta, que no es el PIB, pero se le parece, y bajamos en 4 años a ratio, o sea, porcentajes que se manejaban en el 1981. Bueno, parece que es, bajo nuestro punto de vista, bastante dramática ese recorte brutal, ¿no? El Gobierno central, por daros algún dato concreto, el recorte del Gobierno central en estos años ha sido del 75%, el de la Junta de Andalucía de un 54%, y el del Ayuntamiento de Córdoba, disculpad, pero es un ayuntamiento que es para nosotros un referente en cuanto a lo local, y ha bajado ya un 37%. Y con esta nueva ley de administraciones locales es probable que incluso lo hagan desaparecer, ¿no? ¿Cómo justifican todo esto, no? No sé, ¿qué os parece a vosotros? Y por favor, interrumpirme en el momento que os parezca oportuno, porque nos paramos en el momento que queráis, ¿no? La cosa esta, ¿no? De los pobres de aquí antes que los pobres de allí. Como si... Eso es lo que se dice, y eso seguro que lo habéis leído muchas veces, ¿no? No es una cosa que nos estemos inventando, ¿no? Pero la cuestión es que no se retira la cooperación internacional para luego utilizarla en servicios sociales. O sea, ¿qué nos están contando, no? La solidaridad, además, ¿desde cuándo ha sido
¿Desde cuándo ha sido caridad? ¿Desde cuándo ha sido una cosa de lo que nos sobraba en tiempos de bonanza, vamos a repartírselo a aquello? Ese concepto de solidaridad, ¿desde cuándo es así, no? Y luego, que además, la gente que estamos aquí, la gente que están allí, si es así como lo quieren llamar, somos víctimas de los mismos planes de ajuste. Es decir, lo mismo que pasó en América Latina en los años 90, el mismo plan de ajuste se está aplicando ahora pasito por pasito en Europa, especialmente en España, ¿no? Y en otros países como Grecia. ¿Y dónde han ido a parar? Es que si se han desarrollado más los países de América Latina desde entonces, pues entonces, ¿qué esperamos de todos estos planes de ajuste? Bueno, comentaros un poco lo que comentaba en la ponencia del compañero, ¿no? Cuando intervine así muy brevemente. Es que tenemos... el otro argumento potente es ¿cuál ha sido la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo? Claro, pero es que tenemos muchos enemigos y trabajamos con mucha contracooperación, ¿no? Entonces examinemos las cosas en profundidad. Y si vamos a hablar de eficacia de la ayuda oficial al desarrollo, digamos si acaso no ha sido eficaz, que sería discutible en muchas de las cosas que hemos hecho, ¿por qué no lo ha sido, no? Porque si empezamos a pensar que, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales es la mayor fuente de riqueza de las multinacionales, que son los que realmente las explotan, y que ese mercadeo es el que hace que se mueva este sistema neoliberal, con la gotita de la ayuda oficial al desarrollo vamos a intentar que realmente las comunidades indígenas, que todos esos impactos que se provocan en la explotación de esos recursos naturales, ¿los vamos a paliar con la ayuda oficial al desarrollo? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Pues, pero que es que además, para llevar todos esos recursos naturales del sur al norte, necesitamos un montón de infraestructuras que machacan otra serie de recursos naturales también y que tienen mucho que ver con el medio ambiente, que difícilmente vamos a parar del todo con la ayuda oficial al desarrollo. Por otro lado está la deuda ecológica, ¿no? Está la sobreexplotación de la que hablábamos antes, ¿no? En el debate, esa sobreexplotación de los recursos naturales del sur y que realmente luego se van al norte, ¿no? A ese sobreconsumo que tiene el norte. Eso es una deuda ecológica. Y si no la entendemos así, pues difícilmente también vamos a paliar todos esos impactos. Y si no la compensamos de manera real, y no solo con ayuda oficial al desarrollo, difícilmente vamos a parar esos impactos. La diplomacia al servicio de todo la diplomacia de los estados. Estamos cansados de ver al rey, al ministro de Economía, al presidente del gobierno defender los intereses de esas multinacionales, ¿no? ¿O no? Yo estoy muy cansada de eso, ¿no? Estoy cansada de que votemos a gente que luego se dedica a defender al sector privado exclusivamente o en gran medida, ¿no? Los intereses de ese sector privado. Y de repente nos hablan de nuestras empresas como si fueran nuestras, ¿de quién son? Mías no. Y muy probablemente de la mayor parte de vosotros tampoco, ¿no? El bloqueo, ¿no? Selectivo, además, de la gente que pretende mejorar sus condiciones de vida, pues ya que el norte está supuestamente más desarrollado, emigremos, ¿no? Porque aquí no hay posibilidades. Entonces, las fronteras del norte cada vez están más lejos. Antes estaban en Ceuta y Melilla y ya resulta que las ponemos ya en Somalia y mandamos este Atalanta, ¿cómo se llama? El dispositivo Atalanta, ¿no? Para pararlos allí, porque ya total, pues parémoslo en sus países de origen, no les dejemos salir y protejámonos de esa bandada de inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Ese es el lenguaje que se utiliza y cada vez con menos vergüenza, ¿eh? Quiero decir que igual en este círculo de gente más o menos sensibilizada, pues nos da un poco de susto, pero ese es el lenguaje que se maneja. Y ese es el mensaje, sobre todo, que se maneja, ¿no? Y, por supuesto, la manipulación de símbolos, ¿no? En las telenovelas, cada vez que nos transmiten un mensaje de eso, de el desarrollo, lo decíais antes muy bien, ¿no? ¿Qué modelo de desarrollo? ¿De qué desarrollo me están hablando? Bueno, pues, en realidad, bueno, por supuesto, algunas de las cooperaciones que se están haciendo, por ejemplo, hay una convocatoria abierta y permanente, ya no hay, y en el 2011, en esa convocatoria abierta y permanente se le dieron 146.000 euros a la Fundación Repsol. A poco que pensemos, de verdad, o sea, no sé, yo creo que no hay mucho que discutir en que la Fundación Repsol debería igual de dedicarse a otras cosas, pero a la cooperación no sé a qué, pero a la cooperación
No, porque hay un mogollón de comunidades indígenas que tienen denuncias una detrás de otra a la empresa que está detrás de esto, ¿no? Que además no se llama ni diferente directamente, ¿no? Es Repsol, ¿no? En fin, y además, como decía antes el compañero, eso, todas las armas que se producen en el norte luego provocan los conflictos en el sur. Todo eso es anticooperación, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, la relación entre, por ejemplo, para daros un dato claro, ¿no? La relación entre la deuda y la ayuda oficial al desarrollo en El Salvador es del 2,9, o sea, deben 2,9 veces lo que nosotros aportamos en ayuda oficial al desarrollo. ¿De qué manera, no? Vamos a cambiar y a transformar solo con la ayuda oficial al desarrollo. Pero es que además no solo se recorta en cooperación. Además, es que se están remodelando de arriba abajo las políticas de cooperación, la forma en la que estamos interviniendo como agentes, ¿no? Y de repente, las políticas económicas, juntos con los intereses del sector privado y unidos a esos recortes en la cooperación, hace que de repente las ONG miremos a la empresa privada de frente y digamos, ostras, nos falla la financiación pública, miremos a la empresa privada. Bueno, pues cuidado con quién trabajamos, ¿no? Porque a poco que normalmente la responsabilidad social corporativa y las alianzas público-privadas son cosas de las multinacionales. Y por favor que alguien me diga, si es que lo sabe, que a mí me encantaría, si hay alguna multinacional que conocéis que no impacte sobre los derechos humanos. Porque de verdad, desde el 2003 que llevamos trabajando en esto, nosotros no las conocemos. Entonces, ¿cómo se puede hacer con la mano derecha algo que contradice lo que está haciendo tu mano izquierda? Eso hace que de repente las empresas de hace muchos años, desde el año 2000 aproximadamente, casualmente desde que empezó este boom de Internet y se empezaron a mover por la red todos los impactos que provocaban esas multinacionales, bueno, el tema de los balones de Nike no hubiera sido nada sin una red detrás que lo promoviera por todo, o sea, lo formulara de forma vírica, se llama eso, ¿no? Lo lanzara y estuviera en todos los ordenadores del mundo. Y justamente en ese momento aparece la fuerza brutal que ha tomado desde entonces la responsabilidad social corporativa. Para nosotros, la responsabilidad social corporativa, la mayor parte de las empresas que hacen responsabilidad social corporativa, o la mayor parte de las multinacionales, que es a lo que nos dedicamos, para nosotros, insisto, y nuestra visión es que es marketing solidario. Y además no solo eso, sino que se inventan las alianzas público-privadas. Y de repente tenemos un triángulo ahí, aquí, bueno, no sé qué ha pasado. Y de repente están, por un lado, tenemos a las multinacionales, ¿no? En este dibujito que estamos intentando configurar en nuestra cabeza. Por un lado, las multinacionales ponen en valor la RSC, por otro lado, algunos movimientos sociales que confrontan con todo esto, y va la ONU y se inventa el tema de la Global Compact en el año 2000, que es el pacto mundial, en el que de repente aparecen las empresas como agentes de cooperación, como agentes de desarrollo, pero como agentes de desarrollo en general, o sea, sin ningún matiz, ¿no? Y se inventan la cuestión esta de, pues, a nosotros nos parece que las herramientas que se utilizan en este momento en la relación entre empresa y ONG son, por un lado, la responsabilidad social corporativa y, como os decía, las alianzas público-privadas, en donde entra un actor fundamental, que es la tercera pata, los estados que ponen financiación a ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Qué le damos las ONGs a las empresas en este triángulo? Pues una cuestión fundamental bajo nuestro punto de vista, y es el know-how, es el conocimiento del terreno, es el conocimiento de la base de la pirámide, de la gente más empobrecida, gente a la que todavía el consumo no había llegado porque no tienen posibilidades de pagárselo. Pues ya se están encargando de hacerlo. Y nosotras, como organizaciones no gubernamentales, tenemos todo ese conocimiento porque llevamos muchos años trabajando con esa base social. Pues sobre todo eso, know-how, en sus hábitos, en sus costumbres, en sus necesidades, en desactivar conflictos, fundamental. O sea, si yo me pongo al lado de una comunidad indígena como ONG y me pongo al lado de una empresa como ONG, pues estoy desactivando muy probablemente un conflicto entre esa comunidad indígena y Repsol, por ejemplo, porque legitimo el trabajo o me siento como parte de legitimación del trabajo que está haciendo esa empresa, ¿no? Yo creo que para mí eso es muy preocupante, ¿no? Y también neutralizar a los movimientos sociales críticos.
porque bueno, pues si hay alguien que nos critica y hay alguien que confronta, si lo meto en este triángulo y colabora conmigo como empresa, lo desactivo. Por otro lado, las empresas que le dan a los estados, bueno, por supuesto sus impuestos, la capacidad para generar empleo y una historia importantísima para nosotros, que son las puertas giratorias, ¿no? ¿Cuántos políticos conocemos que de repente están en la política y de repente en la empresa privada? Es flagrante eso, ¿no? Acaban de contratar a Rato en Telefónica, a Rato, que se acaba de cargar Bankia, que viene del FMI, que fue ministro en el gobierno de Aznar. Pero de eso, bueno, Eduardo Zaplana está en Telefónica, en fin, Felipe González y Aznar forman parte de Endesa y de Gas Natural. O sea, eso nosotros lo llamamos puertas giratorias, ¿no? Es la capacidad para poder trabajar después de la política y además trabajar en los consejos asesores más altos y con unos sueldos, por supuesto, millonarios, ¿no? A los que probablemente nunca tengamos acceso ninguno de nosotros. A lo mejor ni queremos, ¿no? Pero no vamos a tener eso. ¿Qué le dan las empresas a la ONG? Pues financiación y también puertas giratorias, porque hay mucha gente de las ONG que está trabajando en RSC en esas empresas. Y por otro lado, pues los estados le dan a la ONG esa financiación que les falta, desde metiendo como tercer actor a las empresas, y la ONG a los estados esa cuota solidaria que necesitan, pues para también avalar que efectivamente por lo menos en algo contribuimos a esa ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Y a mí me gustaría comentaros rápidamente qué está pasando, qué ha pasado con las ONG desde los años 80 hasta aquí. Porque para nosotros es como como el indicador de qué es lo que ha pasado con ese compromiso solidario, ¿no? Con la mayor parte de las ONGs, que no son todas. Pues en los años 80 esos procesos revolucionarios en Centroamérica, la teología de la liberación, empezó a moverse ya el concepto de ayuda oficial al desarrollo, situó en un punto determinado el compromiso solidario de las ONG con ese compromiso, ¿no? En un punto determinado que era bastante potente. De repente en los 90 aparece la plataforma 07, en España estamos hablando, ¿no? El foro alternativo, aparecen los tribunales permanentes de los pueblos adaptados a cooperación y hay muchas organizaciones que colaboramos en eso y que de repente enjuiciamos socialmente a las empresas como infractores de los derechos humanos. Todo eso se mueve en los años 90, empieza a moverse en los años 90, donde las ONG aparecen como flores, ¿no? Aparecen un mogollón de ONG. Y a partir de ahí, todo ha sido baja. No mucho daros esta malísima noticia, que lo es para todos, pero no hemos hecho otra cosa que bajar en el compromiso social en ese sentido, como compromiso político. Y por eso decía, antes comentaba que para nosotros es muy fuerte el proceso de despolitización, que es que nos hemos despolitizado y de repente nos daba igual de dónde venía el dinero y la financiación, y además yo he oído a muchas ONG decir, no, nosotros no hacemos política. ¿Están ustedes luchando contra la pobreza y no hacen política? ¿Cómo lo hacen? Porque yo no lo puedo entender, ¿no? Y en ese sentido, pues en los años 90, antes de que justo empezara la crisis, eso fue, como os digo, un proceso tremendo de despolitización, con mogollón de exigencias a nivel técnico para justificar proyectos. Eso exigía que tuviéramos una formación en marco lógico y en cosas que muchas veces han encorsetado tanto a la cooperación internacional en este país, que han hecho que bajáramos el nivel de eficacia y el nivel de impacto, porque es que había que justificar, ¿no? Y además se provoca una cosa en el gobierno de Zapatero, que es que la Secretaría de Estado asume la ayuda oficial al desarrollo como y se proclaman ellos como representantes de la sociedad civil y que van a defender la cooperación internacional a muerte y que eso no va a tener que ver, y que todo eso va a formar parte además de una coherencia de política que probablemente además trasladen a otros ministerios y todo va a ser estupendo y maravilloso, ¿no? A nosotros nos parece que ha habido una desactivación brutal, sobre todo de la política. ¿Y cómo nos colocamos? Pues algunas organizaciones nos incluimos porque lo hacemos, confrontamos, otras organizaciones dialogan con toda esta lógica de alianzas público-privadas y otras colaboran directamente con esa lógica y les parece bien. O sea, en el diálogo, por ejemplo, pues se sitúa gente que piensa que trabajando en responsabilidad social corporativa, por lo menos se avanza un poquito en los desastres que puedan provocar esas multinacionales y que por lo menos palían en alguna medida
esos desastres que provocan luego en sus actuaciones de la actividad diaria de esas multinacionales. Los que colaboran son todavía más duros, o sea, dicen que ese es el futuro de la cooperación y no otro, colaborar con las empresas. Bueno, eso es un poco la tabla que hicieron mis compañeros de Educación para el Desarrollo de lo que está pasando con las ONGs andaluzas o de lo que ha pasado en Educación para el Desarrollo, cómo se sitúan en las 5 generaciones que hay, los 5 conceptos de Educación para el Desarrollo. Nosotros, la mayor parte de las ONGs andaluzas están como en la 3ª generación. Es lo que decía el compañero antes, que es que no pasamos casi de la sensibilización. Estamos hablando de cuestiones mayoritarias, ¿no? No hay casos puntuales estupendos en Andalucía. A nivel nacional, por ejemplo, pues comentaron, ¿no?, que el plan director ya está remodelado y además está con una fuerza tremenda, dándole un valor tremendo al sector privado, ¿no?, como agente del desarrollo. El plan director de cooperación internacional. A nivel andaluz, el plan operativo de educación para el desarrollo sigue apostando por la EPD, la verdad, eso hay que decirlo, y hasta ahora se ha financiado aproximadamente en un 10,7% de todo el monto de ayuda descentralizada. El 10 y pico por ciento es para educación para el desarrollo, y han abierto en los últimos años además una línea de investigación y formación que es muy interesante. Y en Córdoba, discúlpenme que vuelva a hacer referencia a mi tierra, pues como referencia, y yo creo que como buena lección de aprendizaje, hay un plan de solidaridad que se consensuó hace mucho tiempo con todos los partidos políticos y que independientemente de los cambios de gobierno, pues se ha mantenido. Va a tardar poco en cargárselo el último gobierno que ha entrado. Ha empezado muy poquito a poco, pero bueno, al menos lo hemos sujetado hasta que hemos podido. Esperemos que por algún año más. Bueno, ¿y cómo hemos desarrollado en general las organizaciones sociales o las organizaciones no gubernamentales la educación para el desarrollo? Pues en la mayor parte, como decíamos antes, en sensibilización, ¿no? En el 71% del trabajo que se realiza en educación para el desarrollo es para sensibilización. Además, el 90% de las organizaciones, nosotros decimos, la mayor parte de esas organizaciones que trabajamos en ese ámbito, que para nosotros la educación para el desarrollo es prioritaria, ¿no? Sí, eso a cualquier organización que le preguntéis os lo va a decir, ¿no? Nosotros es prioritaria. Sin embargo, los recursos que se le dedican no pasan de un tercio. O sea que, bueno, vamos a ver cuánto de prioritaria hay y cuánto le apostamos a esa línea estratégica, ¿no? Y además, hay una explosión brutal. O sea, que Andalucía se ha caracterizado, yo creo que como en casi todas las comunidades, porque las organizaciones no gubernamentales lanzáramos mogollón de material, unidades didácticas, venga, investigaciones, venga, a publicar, ¿no? Ahí, sin saber muy bien a quién se dirigía, quién iba a recoger esos materiales, quién los iba a aprovechar, sin saber muy bien cuál era nuestro público objetivo, ¿no? Pero había que trabajar y hacer materiales para no se sabe exactamente qué. Bueno, para nosotros las limitaciones de todo esto son, por un lado, que hay poquísimo trabajo en red. Las organizaciones, por más que digamos, nos organizamos poquísimo para trabajar en red, y eso es una realidad. Y nos organizamos poquísimo para trabajar con otros agentes, ¿no? Esa es la realidad de la generalidad, ¿no? Pues luego, por otro lado, evidentemente deberíamos de estar un poquito más enfocadas a la 5ª generación, ¿no? A movilizar a la gente para la acción, porque sin eso finalmente no hay nada. Si no conseguimos que la gente se mueva, si nuestro objetivo no termina siendo ese, difícilmente van a cambiar las cosas. Por supuesto, hemos hecho poco incidencia en los diagnósticos. A poco que examinemos los proyectos de educación para el desarrollo, nos los hemos inventado. O sea, estamos hablando de que no podemos inventarnos los proyectos de cooperación internacional y que debemos de contar con el sur y que son evidentemente sus proyectos y no los nuestros, pero cuando nos ponemos a trabajar en educación para el desarrollo eso se nos olvida. Y de repente sabemos perfectamente lo que quiere el público objetivo. Es una cosa que a mí todavía no me cabe en la cabeza, ¿no? Hay pocas evaluaciones, tenemos poca transversalidad en temas de género, de medio ambiente, todavía no dominamos esas cuestiones. Esto, insisto, que hablamos en general, ¿no? Y además, las convocatorias son mortales de necesidad para engarzar con los procesos. Los procesos son los que son. Y si los metemos en un plazo y si los metemos en una convocatoria, eso evidentemente no es más que es una pérdida, porque es ponerle plazo a algo
que por definición no lo debería de tener, ¿no? Bueno, ¿nuestros retos cuáles son? Pues para nosotros, y insisto, bajo nuestro punto de vista, politizar la educación para el desarrollo. Nosotros pensamos que no cabe otra. La coherencia de política entre el discurso y lo que hacemos, porque no podemos hacer con una mano lo que estamos desmintiendo con la otra, ¿no? Hacer una educación para el desarrollo que mueva y que en esa politización mueva a la acción. Por supuesto, trabajar en red, hacer verdadera incidencia política y en dos vías: a las instituciones que tienen que ver y a las administraciones en las que se toman supuestamente las decisiones políticas, y por supuesto a la sociedad civil, para que sea el verdadero agente de cambio y el verdadero agente que pida a esas instituciones esos cambios y que solicite y que exija, más bien, ¿no? Y priorizar, pero de verdad, ¿no? Al mismo nivel que la cooperación internacional, que todas las organizaciones entiendan que ese mismo nivel es el que debe tener en su estrategia de funcionamiento la educación para el desarrollo. Y rapidísimamente, os cuento cómo nos organizamos nosotros para trabajar. Nosotros lo primero que hacemos, sea donde fuere que trabajamos, es intentar generar trabajo de red. Trabajamos en red, nuestros ejes estratégicos son 3: Palestina, Colombia, o sea, el conflicto palestino, el conflicto colombiano y el impacto de las multinacionales en América Latina. Y lo que hacemos es unirnos con otros movimientos sociales, y de ahí, y de ese unirnos, nosotros creemos que es fundamental el entendimiento político. En esa unión creemos que no nos podemos entender con gente que no entienda esa transformación como nosotros la entendemos, porque si no, difícilmente vamos a llegar a un puerto que sea común, ¿no? Y de ese entendimiento político y de esa red a veces salen proyectos, pero muchas veces no. Pero lo que sí que se generan son sinergias de trabajo, que pues sencillamente hay veces que son campañas, otras veces que es colaboración, como quiera que sea, pero no siempre son proyectos. Nuestro trabajo de educación para el desarrollo como que se mueve en 3 ámbitos o en 3 formas de trabajar diferentes, ¿no? Por un lado, las redes; por otro lado, la revista Pueblos, que hemos dejado por ahí algunos números para que lo cojáis, nuestra herramienta de comunicación. Llevamos 11 años trabajando en eso y bueno, tenemos como lo que intentamos es generar un espacio informativo en el que la gente publique con cierta libertad, insisto, debajo del entendimiento político, porque otra gente habrá que escriba en otros medios y que tenga voz en otros medios. Nosotros intentamos dársela a la gente que se entiende políticamente con nosotros. Y el Observatorio Multinacionales de América Latina. Lo que hacemos en ese observatorio, básicamente, es que desde el 2003 nos dimos cuenta de que hablar de las multinacionales y de los impactos que generaban, pues necesitaba de procesos de investigación que nos sirvieran luego para la denuncia, porque lo que seguro que tienen todas esas empresas es mecanismos mucho más rápidos que los nuestros para poner parches en las cosas. O sea, si hay una movilización social en algo concreto que tiene que ver con su actividad, pues lo de Nike con los balones, ¿no? Bueno, pues de repente ellos ya rápidamente generan alguna estrategia que limpia esa imagen, con muchos más medios que nosotros. Y nos dimos cuenta que sin investigaciones que refrendaran todo eso de manera con datos y que las sostuvieran, la denuncia era bastante complicada, ¿no? Lo que hacemos es documentar y sistematizar toda esa información que tiene que ver con los impactos sobre los derechos humanos en la actividad de esas multinacionales. Investigamos, las convertimos todo eso que recopilamos en investigaciones, y denunciamos y utilizamos esas investigaciones como herramientas de denuncia. Y a partir de ahí, todo ese trabajo lo hacemos funcionar en red. O sea, el mismo trabajo que hacemos para documentar y sistematizar, y con esas mismas redes, y luego con otras, que pueden ser coordinadoras, que pueden ser movimientos sociales en el sur, que pueden ser colaboraciones con universidades. Con ese trabajo en red, digamos, hacemos llegar a la ciudadanía esas investigaciones y esas denuncias. Las tareas de Lomal son 3, del observatorio son 3, trabajamos en 3 ejes fundamentales: los impactos, la responsabilidad social corporativa y, como os comentaba antes, las alianzas público-privadas. Hay por ahí algunos libros que, si queréis ojear, pues están a vuestra disposición, de algunas publicaciones que hemos hecho. La última es el diccionario de términos que se usan,
que usan las multinacionales o que tienen que ver con las multinacionales. Han colaborado con nosotros una larguísima lista de gente que sabe de cada cosa, así que yo creo que es bastante interesante. Va a estar a vuestra disposición en la red también. Y bueno, pues eso es un poco nuestra historia así contada en brevísimo tiempo, espero, no sé cuánto ha sido, porque en cuanto me pongo a hablar ya. Así que bueno, encantada de estar aquí, como os decía, y a vuestra disposición. Ahí tenéis los correos, creo que los he puesto, y pues no, están las páginas web. Mi correo es cordoba@pazcondignidad para cualquier cosa que necesitéis, .org. Y que queréis solicitar, ahí en la web están los materiales que están también a vuestra disposición, y cualquier solicitud sin problema ninguno. De colaboración, si queréis hacer alguna acción, contar con nosotros, o sea, cualquier cosa que se os ocurra que nosotros podemos estar ahí acompañando, pues encantados de la vida. O sea, y sobre todo encantados de empezar a trabajar en Granada, que tenemos a poca gente que todavía, bueno, no sé, no hemos hecho un trabajo ahí de fondo. Entonces, para nosotros esto es una oportunidad grandísima, así que encantados. Muchas gracias. Yo pertenezco, soy administrador y cofundador de un foro que es Foro Andalucía, Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Entonces, nosotros hemos estado desde hace ya más de un mes, desde que se organizó en Granada el día 12 de enero el encuentro a nivel provincial, hemos estado tratando hemos contactado con distintos centros de enseñanza, tanto enseñanza secundaria, IES, como centros de primaria, con objeto de hacer talleres o alguna charla y concienciar a los alumnos de algo que consideramos que es muy importante desde el punto de vista de la educación, y es la participación y las aportaciones de estos alumnos a este proceso de elaboración de la ley. Y nos hemos encontrado que en un 99%, y no exagero, ni la dirección, ni los orientadores, ni los jefes de estudio tenían ni idea de lo que era esto. Después hemos estado en contacto con instituciones de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y sé que recientemente los centros habéis tenido que recibir unos formularios para hacer aportaciones. Eso tiene que ver algo con lo que es, o sea, estaría eso dentro del ámbito de lo que es la educación para el desarrollo dentro de ese proyecto, es decir, la participación de los alumnos en esos procesos de elaboración, y después incluso no de elaboración solo, sino de participación. Yo como director de un centro educativo te tengo que decir que he recibido esa información y que lo que he hecho ha sido difundirla tal y como vosotros nos planteabais, que la difundiéramos entre la comunidad educativa para que de manera individual o colectiva nos sumáramos a ser elementos partícipes de la elaboración de esta ley. Yo sí te puedo confirmar que en mi caso así ha sido. De manera individual, pues ya queda un poco de cada profesor, de cada persona de la comunidad educativa. De manera colectiva, pues va a estar pendiente de reuniones colectivas que realicemos. Esas reuniones ya no se realizan muy a corto plazo, sino que hay que esperar, por ejemplo, a los claustros y reuniones más colectivas del profesorado, reuniones de AMPA, de las asociaciones de madres y padres, o reuniones de las asociaciones del alumnado. Yo creo que es una iniciativa muy interesante para que forme parte de la cultura educativa de los centros. Es decir, cuando se abre la posibilidad de que nosotros podamos participar desde nuestro propio centro en una acción que tiene que ver con el futuro nuestro como ciudadanos y como sociedad, yo creo que es muy importante que participemos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo más idóneo para que eso se haga efectivo? Pues yo me he encontrado en tu misma situación, en donde me he encontrado con las puertas cerradas, pero no porque nadie lo desee, sino porque tal vez el momento en el que llegan esas iniciativas a los centros no es el más adecuado. Los centros, cuando empiezan a funcionar y entran en la dinámica, en la dinámica arrolladora del desarrollo del curso, es muy difícil que a mitad de curso, finales de trimestre, una propuesta nueva llegue a ser considerada con entendimiento, con reflexión, y que entre dentro de lo que es la dinámica del centro y del proyecto de centro.
del plan de centro, que hoy día los centros nos movemos por el plan de centro, renovable, revisable, atendiendo a las diferentes circunstancias. Yo, si me permites un consejo, yo no sé qué plazos tampoco tendrá la elaboración de la ley. Tenemos en el mes de marzo, que es el proceso de aportaciones, y la tramitación parlamentaria va a empezar en los primeros días de abril. Pues claro. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me llegó esta información, creo que ha sido entre finales de febrero, me llegó a mi correo corporativo como director, me llegó a finales de febrero. Entonces, el plazo del que dispone un centro, si la información y la solicitud de participación es de finales de febrero y en abril ya tiene que haber algo diseñado, pues es muy corta para la dinámica de los centros educativos. Mi humilde consejo, porque así hemos conseguido nosotros algunos resultados con respecto al proyecto que has conocido, es que esto se dé a conocer y se incite la participación de la comunidad educativa desde el mes de septiembre. Puede ser incluida dentro de los planes de centro, puede ser asumida por un mayor o menor porcentaje de miembros de la comunidad educativa, pero al menos asegura un cierto éxito. Hay que encajarlo dentro del calendario que los centros tienen ya con multitud de actividades que están programadas desde septiembre. Entonces, no es falta de sensibilidad. ¿Inamovibles son esos calendarios? No son inamovibles. ¿Meter en el calendario No. una hora, por ejemplo, de charlas? No sé si... No son inamovibles. Eso te lo digo yo como director, que no son inamovibles. Que un poquito de buena intención se mueven. Pero se mueven si hay un margen de tiempo razonable para ponerlo en marcha todo. Y que no sea otra vez una actividad a contrarreloj, que haya... Los centros vivimos muy a contrarreloj. Entonces, nuestra actividad docente, si se caracteriza hoy día, ya la conocéis, y los que vais a ser futuros profesores, pues ya la conoceréis, nuestra actividad docente hoy día se desarrolla en un estado de ansiedad y de estrés bastante duro, por el incremento de la carga lectiva y también por la reducción de profesorado. Hay que asumir responsabilidades y hay que asumir horas entre los que estamos por personas que han dejado de estar en el sistema educativo. Sabéis que más de 4.000 profesores de enseñanza secundaria han sido suprimidos este año por el incremento de la carga horaria de los demás. Entonces, es difícil en esas circunstancias. No te digo imposible, pero es difícil. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario y preguntaros sobre un tema que me interesa especialmente, que habéis comentado los dos, el tema de la incidencia política. Comentabas, Amparo, que ha sido el gran fallo de la ONG en España, y yo estoy de acuerdo. O sea, la cooperación que se ha hecho en España ha sido sin incidencia política, y eso ha sido un fallo catastrófico para la cooperación, y creo que por eso no tiene el apoyo en esa reducción que habéis tenido de los presupuestos, precisamente porque no se ha hecho una buena incidencia y no se ha hecho buena educación para el desarrollo por parte de la ONG. Quería preguntarte también esa diferencia entre lo público y lo privado, porque es cierto que entrar en lo privado con una empresa que daña el medio ambiente o que perjudica los derechos humanos de algunas comunidades, coger fondos de esa empresa está mal, pero ¿hasta qué punto está mal, por ejemplo, hacerlo de un Estado? Que, por ejemplo, como el español que comentabas, con Zapatero se aumentó mucho el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo, pero al mismo tiempo no se criticaba, no se hacía esa incidencia política que yo comentaba para armamentísticas, multinacionales, etc. Parecía que las ONG cogían los fondos, cerraban la boquita, hacían su trabajo, pero hacían un trabajo que muchas veces venía por eso que se estaba haciendo desde la otra parte del Estado, incluso a nivel económico. El otro día, no sé si fue antes de ayer, se votó en el Congreso de los Diputados la auditoría de la deuda que va a condenar a este país, como ha condenado a América Latina otras deudas, y solo 20 diputados votaron a favor de la auditoría y en contra los dos principales gobiernos, y eso es un trabajo que tendría que haberse hecho
desde hace mucho tiempo por parte de la organización social y en especial de la ONG en cuanto a la deuda, ¿no? Eso por parte de la incidencia política. A nivel político y a nivel educacional, quería saber, Cristino, cómo se está tratando la nueva ley que quiere sacar el ministro Wert. Es decir, esta ley acabaría con muchas cosas, entre ellas la asignatura de educación para la ciudadanía, que en mi opinión supone un punto, ¿no?, un paso adelante en formación en derechos humanos, en no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se está haciendo incidencia política, en vuestro caso, contra la eliminación de esa asignatura o con algunos puntos de esta ley, como pudiera ser, por ejemplo, algo tan obvio como que habla sobre competencia, ¿no? Y el mismo ministro también ha comentado que, bueno, que es que la gente tendría que elegir carreras, ¿no?, de estas carreras que sirven al mercado neoliberal y acabemos con las humanidades porque no sirven para nada. Cuando precisamente el compañero que ha hecho la exposición anterior comentaba que para una democracia necesitamos esa apertura de materia, ¿no? Bueno, voy a empezar por un tema que suele salir siempre, ¿no? El tema este de, vale, tú dices no a lo privado y lo público ¿qué?, ¿no? Porque si estamos hablando de coherencia de política, pues entonces deberíais de financiaros exclusivamente, que ese es el otro discurso, ¿no?, por vuestra base social, ¿no? Eso sería lo fantástico, o sea, lo que no tendría lugar a crítica, entiendo, ¿no? O sea, si tenemos una base social, somos socios, aportamos, pues eso es con lo que vosotros deberíais de contar. Bueno, nosotros tenemos una visión un poco más amplia, creo, en ese sentido de lo público. A nosotros nos parece que lo público y la política pública debe de tener por lo menos un apartado en el que de alguna forma apoye ese espíritu crítico que va en contra del sistema, porque si no, no estamos en democracia. O sea, si no defendemos lo público desde ese punto de vista, y la cooperación es una política pública, pues, y si esa política pública no es capaz de sostener mínimamente a la parte crítica de la sociedad civil organizada, pues entonces ¿de qué política pública estamos hablando, no? Sí, claro, claro. Yo no lo critico. No. Te digo porque vamos, perdón. me parece muy bien si lo que critico es la referencia a la incidencia política que yo te comentaba. Es decir, como yo me subvenciono del Estado, no critico el Estado. Ah, vale. Bueno, pues te encuentras con una organización que no lo ha... Que sí. Que no puedo hablar desde ese punto de vista porque nosotros estamos constantemente en la crítica. Es decir, nos pasamos mucho a veces incluso, ¿no? Y tenemos que articular muchas veces el discurso porque generamos resistencia. Esta crisis, si nos da alguna oportunidad, y no me hace ninguna gracia hablar de oportunidades en la crisis porque es un lenguaje que entiendo como muy neoliberal, si hay alguna oportunidad real es que ahora podemos hablar de capitalismo, ahora podemos hablar de neoliberalismo con bastante más apertura. Antes, en un espacio universitario, costaba mucho más trabajo, porque ahora de repente nos sentimos mínimamente tocados y nos sentimos mínimamente unidos y nos sentimos mínimamente víctimas de los planes de ajuste que ya están aplicados en otros sitios, con lo cual esa idea de ciudadanía global entendemos que ahora es un poco más fácil. A nosotros nos invitan a más espacio que antes, ¿no? Porque como este discurso lo llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo y nosotros lo que nos enfrentamos es al modelo y entendemos que no es que este modelo se pueda redefinir, es que este modelo difícilmente va a sostener una sociedad más justa. La transformación tiene que venir, entendemos nosotros, por el cambio de modelo. Sin eso, difícilmente. Entonces, esa incidencia política nosotros la llevamos haciendo mucho tiempo. Y además desde esa base, desde, vamos a ver, que no le den más vuelta, que una multinacional se cargue todo el comercio de una ciudad, pues véase Ikea, véase, no sé, el Carrefour o el Mercadona mismo, ¿no? Que no es una multinacional, pero que se le parece, ¿no?, en las prácticas. Que todo eso se cargue una economía local, pues nosotros lo llevamos criticando desde hace mucho tiempo. Que se defienda a las multinacionales desde el gobierno lo llevamos haciendo desde mucho antes de la crisis. Entonces, a nosotros nos parece que en ese sentido la incidencia política es fundamental. Y uniéndolo un poco a lo que tú comentabas, que yo creo que se hila en ese sentido,
Y luego sigo con lo siguiente, ¿no? Pero para un poco articular las intervenciones, para nosotros, nuestra estrategia es intentar practicar cierta coherencia de política entre lo que decimos y lo que hacemos. Y somos muy chiquitos, quiero decir, difícilmente vamos a cambiar mucho, ¿no? Pero tenemos muchos amigos y trabajamos mucho en redes. Y trabajamos mucho, además. Somos como muy brutos trabajando, ¿no? Los que nos conocen lo saben, los compañeros que nos conocen más lo saben. Y buscamos muchas alianzas y eso hace que el trabajo que hacemos entre todos se multiplique por mucho, realmente. Para nosotros esa es nuestra estrategia de repolitizar todo esto. Y no como la política tal y como se pudiera entender, o sea, no como pertenecer o no a un partido político. No se trata de eso, la participación en la política, como bien decías, ¿no? Comprar en Zara o no es hacer política. Comprar en una red de consumo en vez de en el Mercadona es hacer política. Repolitizar todo lo que hacemos desde la coherencia de lo que estamos diciendo en la medida que podamos, porque difícilmente vamos a ser dentro de este sistema y siempre que nos mantengamos en este sistema, coherentes son la gente que dice que hay que comprar en las multinacionales y que ese modelo de... Claro, eso es mucho más coherente, esa es la realidad. Quiero decir, cuando el PP dice que en su plan director las empresas van a formar parte de la cooperación porque vamos a defender los intereses de nuestras empresas allí donde actúan y vamos a trabajar en los países donde están actuando nuestras multinacionales, eso en su plan de país es coherente. Evidentemente, lo difícil es ser coherente, al contrario, mantenerse en este sistema y de alguna forma intentar romperlo, ¿no? Entonces, por algún lado seguro que petamos, o sea, poco que examinéis seguro que a lo más le pilláis en algo, seguro, porque es muy difícil ser coherente, ¿no? Pero lo intentamos y sobre todo trabajamos muchísimo en red y nuestro discurso sigue siendo el mismo desde hace muchos años. Y va creciendo con el resto de los amigos que vamos teniendo. Y además lo hacemos aquí en el sur y hacemos lo mismo. Y trabajamos en red también con esas organizaciones del sur. Para nosotros eso es hacer política desde nuestra organización. Cada uno tendrá que preguntarse cómo repolitiza su vida, claro, pero intentemos ser medianamente coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Creemos que esa es la base, ¿no? Y desde luego desde la participación social. A entender ahora política, que nos vamos a reunir con los partidos políticos para explicarles ahora lo que también a lo mejor, ¿no? Pero teniendo en cuenta dónde va a estar el techo y hacia dónde vamos, ¿no? Porque nuestra base es o sea, nuestro trabajo está en la base social, entendemos, ¿no? Y a ver, ¿qué más me dejo por aquí? Estábamos hablando, criticamos... una cuestión interesante que yo creo igual te parece oportuno. No sé si conoces el observatorio de la deuda en la globalización. Bueno, pues eso es un trabajo muy digno en el tema de deuda. Llevan trabajando muchos años y de hecho están formando pequeñas redes en las universidades, o sea que yo os invito a participar ahí si os interesa el tema de la deuda porque hacen un trabajo verdaderamente bueno, ¿no? Son uno de nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto... ¿Qué más cosas? ¿Me dejo algo de lo que tú... en cuanto... A ver, la defensa de lo público, facilitar la participación en el tema de generar conciencia crítica y con respecto, y ya me callo para dejar paso a Cristino, ¿cómo trabajamos con los padres y las madres? Preguntaba la compañera. Nosotros intentamos también en Educación para el Desarrollo hacer redes. Es decir, por ejemplo, nuestro proyecto que se está haciendo ahora en 8 pueblos andaluces, lo que hacemos es movimientos sociales, institución, el ayuntamiento como institución y centros de secundaria. Y dentro de los centros de secundaria también trabajamos en red con los padres. Entonces, como que intentamos hacer una pequeña campaña en red con todos esos agentes que que nos entendemos como un público objetivo nuevo en este sentido de la educación para el desarrollo, porque cuando digo organizaciones sociales no digo organizaciones no gubernamentales ni ONG, digo organizaciones de mujeres, digo peñas deportivas, otro tipo de público que hace que un poco, de alguna forma, agrandemos un poco el espectro, ¿no?, de gente en la que participamos. Y como como parte de esa sociedad civil organizada, pues entran también las AMPA en esos proyectos que nosotros hacemos. Lo primero es que me ha venido a la cabeza cuando tú has contado el tema de la participación,
una dinámica que hicimos una vez en una asociación educativa con un grupo de chavales que queríamos trabajar la participación, no sabíamos cómo entrarle y dijimos, vamos a ver qué piensan esta gente o cómo viven la participación, ¿no? Hicimos algo muy sencillo, que fue, bueno, los engañamos, les dijimos que íbamos a preparar una fiesta y hicimos 3 grupos, ¿no?, de trabajo, ¿no? En un grupo de trabajo el monitor iba a ser de dictador, ¿no? Iba a imponer al final la fiesta que íbamos a organizar. En el segundo grupo, la monitora del monitor pues iba a jugar con las reglas de la democracia representativa, ¿no?, que al final iba a ver que fueran dos propuestas, los chavales iban a votar. Y la tercera, el tercer grupo iba a trabajar más desde el consenso, desde la participación horizontal, de llegar a acuerdos y de que al final pues la fiesta que iban a organizar fuera sentida por todos, ¿no? Nos llamó un mogollón la atención que cuando luego después de decirle esto, de hacer esta dinámica y hacer la reflexión, queríamos que ellos vieran los diferentes puntos de vista de la democracia, las diferentes formas de organizarnos, ¿no? Y los chavales identificaban que el primer modelo ellos lo viven en los institutos. En la familia también, pero sobre todo en los institutos y en la escuela. Claro, a nosotros nos llamaba mucho la atención, trabajamos de lo no formal, que hablando de la escuela como sitio de reproducción democrática, ¿no?, o de los institutos como sitio donde se está aprendiendo, o se está poniendo en funcionamiento, se está experimentando la democracia con las generaciones más jóvenes, los nenes y las nenas lo que están viviendo es la imposición, la jerarquía, esto es así porque lo digo yo, esto... ¿Qué ciudadanía democrática vamos a tener después? No lo dejo ahí, esa reflexión para ver qué estamos haciendo en los institutos y en los colegios sobre la participación real de yo como ciudadano y ciudadana con mi capacidad de decidir, ¿no? Eso para ahí, esa reflexión. Y después la pregunta, que también me ha parecido lo que decía aquí el compañero, Cristino. Hablaba de lo cercano y lo lejano, ha dado un dato de 4.000 profesores menos, ¿no?, maestros menos. En mi ciudad yo sabía que eran unos 600, pero no sabía que eran tanto así a nivel global. Os planteáis, o sea, entiendo que es de lógica, ¿no?, que si... Porque también me ha venido el recuerdo de que en la Semana por la Educación, ahora estamos en la Semana también de lucha estudiantil por la educación, aquí en España, a nivel estatal, ¿no?, y que una forma obvia de conectar ambos mundos es decir, los papás y las mamás de aquí, de Granada, de Córdoba, al menos también pasa, el martes pasado cerraron una escuela en Córdoba, pública, la han cerrado. Tenemos ya preocupaciones de qué va a pasar con nuestras escuelas públicas, si las van a cerrar o no. Están recortando, están quitando profesores, están aumentando ratios, están aumentando horarios de profesorado, están quitando calefacción, decían en Valencia, y estamos juntos a las preocupaciones de las papás y las mamás de Mali, de Senegal o de Ecuador, que además no tienen escuela. ¿Os planteáis a la hora de hacer campañas que estamos pidiendo escuelas o profes para el sur y estamos pidiendo que no estresen a nuestros profes y que nos dejen las escuelas públicas en el norte? A ver, lo más difícil para mí en este momento sería dar respuesta a las inquietudes políticas de un colectivo tan amplio como es el del profesorado. Yo quiero comentaros cuáles son los elementos que pueden definir la acción política en los educadores. En los educadores tenemos varios ámbitos de acción política o de incidencia política. En el concreto, en el de la campaña mundial por la educación, del proyecto que yo he presentado, nosotros invitamos todos los años a participar en el acto central de la campaña a las instituciones que en Granada tienen competencias en cooperación al desarrollo. Universidad de Granada, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada y Junta de Andalucía. Y todos los años les recordamos el incumplimiento de sus promesas. Y no vamos a dejar de hacerlo. Y más ahora, en donde esas promesas ya no están siendo incumplidas, sino en que, además, como antes mostraba Amparo, han experimentado un descenso espectacular. Eso con respecto al proyecto. Con respecto a la acción, un poco más espinosa para mí, puesto que yo mi intervención hoy aquí no va en el sentido que algunos estáis preguntando, pero no me quiero arrugar. Nuestras inquietudes y reivindicaciones políticas están en manos de nuestros representantes sindicales. Las organizaciones sindicales son nuestros representantes legales en cuanto a nuestras inquietudes y a nuestras reivindicaciones. Podríais pensar que esto es una manera de escurrir el bulto. Sí, es una manera de escurrir el bulto y deciros, yo la voz, mi voz como director o mi voz como presidente de un consejo escolar, pues no es escuchada por nadie en cuanto a reivindicaciones políticas. No es escuchada por nadie. No represento nada. Pero yo como director o como profesor sí que puedo tener una acción
como profesor, que tenga que ver con un ideario político. Desde mi labor como director, desde mi responsabilidad, creo que la educación pública, la escuela pública, es un instrumento para superar las desigualdades sociales. Y como instrumento para liberar a gente de esa desigualdad, a un gran sector de la población cada vez más numeroso, yo puedo desarrollar una organización escolar y puedo dar cabida a prácticas educativas de calidad que logren que las personas que van a la escuela pública, los alumnos que van a la escuela pública, sufran una menor desigualdad con respecto a los alumnos que van a la escuela privada. Ahí es donde yo puedo vertir mis inquietudes políticas. Ahí es donde yo puedo poner en práctica el por qué estoy en la escuela pública y no estoy en la concertada o en la privada. Pero a otros estamentos, mi voz, ni como director, ni como nada de profesor, es escuchada individualmente. Entonces esas inquietudes son canalizadas por nuestros representantes políticos. Os voy a decir un ejemplo en cómo podemos los profesores hacer una acción política. Primero, dos ejemplos solo, pequeños. En los centros educativos se desarrolla un programa de acompañamiento que tiene que ver con el apoyo a alumnos que no tienen posibilidades de clases particulares o clases de apoyo, que es otro tema de debate aparte, pero es la realidad, y que se quedan descolgados por muchos motivos, entre ellos porque no tienen un apoyo complementario, motivo de debate, como os digo, para otra ocasión. Yo, como director, voy a defender a muerte que ese programa se siga impartiendo porque es gratuito y en él tienen cabida los alumnos más desfavorecidos. Desde ese punto de vista, creo que estoy contribuyendo en una incidencia para evitar desigualdades. Otra acción, pues la de hace 2 días, en donde la consejera nos citó consejera de Educación, nos citó a los directores y personas interesadas en las buenas prácticas educativas y pudimos, en mi caso, yo pude darle a conocer a la consejera de que son unos malos momentos para la lírica, como decía aquella famosa canción de los golpes bajos. Son malos momentos para las prácticas educativas, buenas prácticas educativas, porque la práctica de calidad necesita reflexión. Y si tú al profesorado tienes 30 horas de permanencia regular e irregular en un centro educativo, 25 regulares más 5 irregulares son 30 a la semana. ¿Me queréis decir de dónde salen, de 7 horas y media hasta cumplir nuestro horario de 37 horas y media, sale el tiempo que necesitas para preparar clases, corregir exámenes, los cuadernos, la organización de actividades complementarias, de 7 horas y media a la semana, o sea, de 1 hora y media al día? ¿Y dónde queda el tiempo para la reflexión? La calidad de la enseñanza se necesita con tiempo para la reflexión. Y esto se lo hacíamos ver a la consejera. Entonces, ese es el compromiso político y de agradecimiento también, porque hay muy pocos foros en donde una consejera se enfrenta a un auditorio pues como este, lleno de gente, en donde el procedimiento, la metodología era de ida y vuelta, y más de vuelta que de ida. Ella se sometió, no estoy defendiendo la acción de la consejería, creo que en algunos aspectos deja mucho que desear, pero tuvo la valentía de enfrentarse a la marea verde, que acudió y boicoteó el acto durante 1 hora. En ese momento, otros que teníamos otras reivindicaciones, las plasmamos en otro sentido, por otra vía. Entonces, desde el punto de vista de la incidencia política, esto es lo que os puedo decir. Y con respecto a cómo la preocupación de nuestro compañero sobre si la nueva ley, la LOMCE, va a suprimir la educación para la ciudadanía, no ha sido suprimida ya con anterioridad en el decreto que ha suprimido ciertos contenidos de la educación para la ciudadanía. Anterior a la LOMCE, que es un proyecto, pues ha habido un decreto ley en el que el Ministerio se ha cargado ciertos contenidos de la educación para la ciudadanía. Pero como la Junta de Andalucía, según ellos, tienen un plan B para paliar todos estos supuestos desaguisados que va a cometer el Ministerio, pues lo que ha hecho es crear una orden dentro de ese porcentaje de autonomía que tienen nuestros gobiernos autonómicos
ha creado una orden de 12 de diciembre de 2012 recuperando los contenidos que el Ministerio se había cargado. Esa es la situación actual de la educación para la ciudadanía. La LOMCE no la suprime. Anteriormente a la LOMCE se han suprimido contenidos y la Consejería de Educación andaluza los ha recuperado dentro de sus competencias. Disculpadme que tengo el 20 minutos del autobús. Me deja solo. Sí, además, que falta de respeto. Y acabo. Todo para él. Sobre padres y madres. Mirad, que antes preguntabais algunos sobre los padres y las madres. Sabéis que en los institutos y en los colegios hay un órgano, no como lo quiere convertir la LOMCE, en consultivo, sino decisivo, de organización, que es el Consejo Escolar, donde están representados los padres. En mi centro hay 4 padres, madres, representantes en el Consejo Escolar. ¿Sabéis cuál es la media de participación en el órgano de gobierno más importante de los centros educativos de enseñanza no universitaria por parte de las familias? En Andalucía, el 5%. Si en el órgano más importante de deliberación, de decisión, de toma de decisiones, en donde se analiza y donde se ve con lupa todos los detalles del plan de centro, en donde hay un 5% de participación en las elecciones a representantes de los padres en el Consejo Escolar, de sus propios representantes, ya me diréis vosotros si no es difícil, harto difícil, hacerles participar en otros asuntos que supuestamente no son tan importantes para ellos. Pero con respecto al proyecto que nosotros coordinamos, todos los años participan padres y madres. Yo te puedo hablar un poquito más ya de cerca de mi proyecto. Te digo la realidad, que además nuestro primer interlocutor, que, perdóname, es que no ha anotado ni siquiera tu nombre, Félix, lo ha visto la dificultad que es entrar en los centros. Pues bueno, entrar en la participación de las familias hoy día constituye uno de los puntos de propuestas de mejora de todos los planes de autoevaluación de los centros. Los centros tenemos unos programas de autoevaluación en los que a final de curso evaluamos nuestra actividad docente durante un curso y nos proponemos propuestas de mejora, que sea una redundancia. En todos los centros está el de fomentar la participación de las familias, porque es un desastre. Es un desastre. Y eso es muy difícil. Nosotros, en nuestro proyecto, todos los años vienen padres y madres a participar con nosotros. Y los hijos son los que los animan, que creo que alguien preguntaba también de esto. Los hijos son los que los animan cuando llevan a la casa lo que han trabajado con los profesores, la ilusión que ponen en trabajar estos contenidos. Mirad, perdonad si me extiendo, porque es que es una de las cosas más bonitas del proyecto que nosotros promovemos. Hay un sector de alumnado que no quiere ver los libros. No los quiere ver, no quiere ver la silla donde se sienta, porque le pincha. Pues cuando ven a los profesores llegar con estos materiales, casi les falta por aplaudir. Y cuando los profesores les dicen, vamos a realizar tal actividad que consiste en esto y lo otro, se vuelcan. Alumnos que están desconectados del sistema educativo por muy diversas razones, con estas actividades, con este proyecto, porque no es una cuestión puntual, se enganchan de alguna manera, aunque sea momentáneamente, en la educación, con todas las pegas que le pongamos a nuestro sistema educativo, que las tiene y muchas. Y ellos son los transmisores de esta ilusión a los padres. Y los padres cuando se enteran dicen, oye, pero ¿qué le pasa a mi niño que viene ahora tan ilusionado? Pero si este no ha llevado nunca un libro y ahora resulta que lleva una pancarta diciendo por el derecho a la educación. Pero no de él, que él la tiene, aunque no sea atendida correctamente. No sé si me dejo algo.